Muy buenas tardes a todas y todos. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta segunda jornada de talleres de conversación en que trataremos temáticas relacionadas a la zona central del país, siendo esta en específica la mesa de movilidad y de justicia espacial. Aprovechamos de saludar a las y los académicos y académicas y expertos que nos acompañan hoy en esta mesa. Comenzaremos con una introducción de nuestros participantes y una breve presentación de apertura que nos permitirá abrir esta conversación. Me dan un segundo, por favor, para abrir la presentación que realizaremos. Como les decía, esta mesa abarca la temática de la movilidad y justicia espacial, un tema clave hoy, ¿no? Y en particular en el contexto constituyente, y se enmarca en la Conferencia Internacional de Ciudad de la Cámara Chilena de la Construcción. Contamos con una serie de destacadas y destacados participantes. Nos acompañarán Sandra Aguilera, coordinadora general del colectivo Muévete; Rodrigo Mora, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; Natalia Escudero, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; Juan Carlos Muñoz, director CEDEUS y académico del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica de Chile; Carolina Roja, quien es académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile; Miguel Olivares, director de la Subdirección de Movilidad Urbana SECPLA de la Municipalidad de Santiago; quien les habla, Geraldine Herman, soy académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; y Giovanni Vecchio, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Giovanni y yo también tenemos la función de moderar esta mesa. Como sabemos, ¿no?, la movilidad es un elemento clave para la justicia espacial, ¿no? Y en particular frente a las transformaciones que estamos viviendo en la sociedad, ¿no?, y el territorio, en un contexto constituyente, ¿no?, y también en un contexto sociosanitario de pandemia. Y esta estructura desigual de las ciudades, ¿no?, que está muy descrita en el caso chileno, tanto en Santiago como en regiones, se refleja también en la movilidad, ¿no? Y lo que sabemos es que genera grandes diferencias en la cantidad de los viajes, en la extensión de los viajes, la duración y también la calidad de los viajes, ¿no? La experiencia de viaje es muy distinta para las diferentes personas. También sabemos que la movilidad genera fuertes externalidades medioambientales, ¿no? Y costos que impactan justamente de manera diversa a distintos grupos de la población y afectan directa e indirectamente su acceso a las oportunidades, ¿no? Y esto genera tremendos desafíos, y le paso la palabra a mi colega Giovanni Vecchio. Sí, los desafíos que plantean las características de la movilidad, su relevancia para los contextos urbanos contemporáneos, son múltiples, sobre todo en el contexto de Chile. Y tienen que ver primero que nada con la planificación y las políticas urbanas, que por ejemplo a la hora de enfrentar la promoción de modos activos como la caminata y la bicicleta, que sobre todo en los últimos años han ido ganando relevancia en el contexto chileno y especialmente en la zona central en la cual se enfoca esta mesa, pero sin embargo esta promoción se ve obstaculizada por la manera en que se enfrenta la planificación de la movilidad, tanto desde la normativa como también desde los procedimientos, que por ejemplo siguen entendiendo las calles exclusivamente como un espacio para el movimiento de vehículos motorizados, sin considerar otros
modos activos de transporte sin considerar, por ejemplo, la calle como espacio público. También hay desafíos considerando los impactos de la movilidad en el medio ambiente. Siguiente. En relación al medio ambiente, podemos ver cómo las políticas, sobre todo de movilidad, están abordando la reducción de la huella ambiental del transporte con estrategias que son relevantes, pero al mismo tiempo parciales. Por ejemplo, la promoción de la electromovilidad, que sin embargo no aborda los problemas estructurales de los territorios, aquellos elementos que determinan los patrones de movilidad que observamos en nuestras ciudades y en nuestras regiones. Además, siguiente, hay una importante dimensión social involucrada por el transporte, sobre todo en términos de consecuencias que tiene para la inclusión de las personas, o al contrario, en términos de exclusión, de segregación, algo que se ha hecho patente, sobre todo después del estallido y ahora en pandemia, y algo que en la planificación se observa en los enfoques tradicionales que tradicionalmente invisibilizan las diferencias interpersonales, la movilidad sobre todo de grupos vulnerados, los niños, las niñas, las personas mayores, las mujeres, con la necesidad de una mirada interseccional que todavía falta, es difícil de incorporar en los enfoques tradicionales de la planificación. Y finalmente, tenemos también relevantes desafíos para la planificación, en este caso no solo de la movilidad, donde observamos la necesidad de una planificación que cada vez más sea multiescalar, que favorezca la cooperación vertical y horizontal entre instituciones, y que sin embargo se ve afectada tanto por el centralismo del país como también por la difícil coordinación entre distintos sectores al interior de una misma institución, entre municipalidades. Así que a partir de este contexto, que aquí brevemente describimos con Geraldine, lo que queremos proponer a los participantes de esta mesa en esta tarde de hoy es poder trabajar alrededor del tema de movilidad y justicia espacial, pensando en cuáles son los desafíos que se enfrentan en Chile y sobre todo en su zona central, a la cual se dedica esta mesa. Zona central que podemos definir como todo lo que va desde La Serena hasta Talca, a pesar de que quizá haya un poquito de santiagocentrismo no intencional en el panel de hoy. Así que la idea es poder llegar a cerrar la discusión de esta mesa identificando de 3 a 5 desafíos que sean relevantes para el Chile de hoy y sobre todo en relación al debate constituyente que estamos viviendo. Por esta razón, invitamos a nuestros panelistas a dejarse guiar por 2 preguntas que imaginamos junto a Geraldine, que se refieren un poco a los temas que presentamos. Es decir, primero, ¿cuáles son los cambios estructurales que Chile y sus territorios necesitan para una movilidad más justa y sustentable? Y segundo, ¿qué reformas se necesitan para garantizar el derecho a la ciudad en relación a la movilidad? Estas 2 serán las preguntas que van a guiar un poco nuestra conversación en esta tarde, y nuestra conversación va a seguir un poco el siguiente orden. A continuación, vamos a dejar la palabra a cada uno de nuestros participantes. Vamos también a sumando otros que todavía no se han sumado, y vamos a dejar a cada uno de ellos aproximadamente 5 minutos para que puedan dar una primera respuesta a esas preguntas, a lo que se presentó en la introducción. Después de esto, vamos a tener un segundo bloque en el cual vamos a abrir la conversación, no solo entre los participantes en este panel, sino también a quienes eventualmente nos están viendo y quieran aportar con alguna pregunta a través de los canales a través de los cuales se está transmitiendo esta mesa. Y después vamos a dejar unos minutos finales para tratar de ir resumiendo lo conversado y tratar de destacar en conjunto los desafíos que hayan surgido del trabajo de la mesa. Así que podemos, después de eso, empezar entonces dando la palabra a cada uno de nuestros invitados. Con Geraldine acordamos seguir el orden que se está utilizando en la Comisión Constituyente, es decir,
orden alfabético y con paridad, entonces un hombre y una mujer, empezando por los invitados que nos acompañan ahora. Creo que serían en orden Natalia Escudero, luego Rodrigo Mora y luego Juan Carlos Muñoz, al cual damos también la bienvenida. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra a Natalia Escudero para que nos relate, nos exponga qué desafíos le parecen son los más claves, los más relevantes en este contexto actual. Natalia, te damos la palabra. Bien, gracias Geraldine, gracias Giovanni, gracias por la invitación a todas y a todos. Primero quisiera plantear el tema de la movilidad y del derecho a la movilidad como claramente un derecho a la ciudad, o sea, está totalmente relacionado el tener derecho a la movilidad, que significa tener movilidad, con asociarlo a tener acceso a los beneficios de la ciudad. Es decir, que solo se puede ser un habitante en la ciudad si se tiene movilidad. La facultad de desplazarse para ir a trabajar, para ir a la universidad, para ir al colegio, para el tiempo libre, permite ejercer la ciudadanía urbana. Entonces, en la ciudad, la marginalidad social está siempre asociada con el inmovilismo, es decir, no tener movilidad, y con la imposibilidad de elegir el lugar de residencia. Eso es como una pequeña introducción, y ahora me gustaría pasar a las preguntas que nos hacen los moderadores. En relación a la primera pregunta, ¿cuáles son los cambios estructurales que Chile y sus territorios necesitan para una movilidad más justa y sustentable? Aquí primero me gustaría situar el contexto chileno, porque es bien importante, ¿no es cierto?, entender y saber de qué estamos hablando. Y nosotros, desde las investigaciones que hemos realizado en el Departamento de Urbanismo, con la profesora María Isabel Pavés, hemos constatado que en Chile hace más de 4 décadas hay una falta de planificación urbana y una falta de planificación territorial. De hecho, la definición y regulación de la planificación urbana en Chile está contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcción, en la ordenanza, y esto en base a un decreto ley de 1974. Es decir, que la planificación urbana y territorial en Chile se definió en 1974, por supuesto que ha tenido las leyes varios cambios, pero el fundamento, la parte principal, digamos, no se ha cambiado. Entonces estamos realmente atrasados de más de 4 décadas en definir, ¿no es cierto?, qué es la planificación urbana y la planificación territorial. Y de ahí entonces todas las problemáticas que tiene la ciudad chilena hoy día. Ahora, Chile ha tenido una experiencia de planificación urbana y regional con un Estado chileno en una etapa madura que se podría considerar del año 1950 hasta 1979, donde, por ejemplo, se desarrollaron importantes planes, como los planes intercomunales, el más emblemático, el de 1960 de Santiago, el Plan Regulador Intercomunal de Concepción de 1963 y el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso de 1964. Más aún, ha existido una relación, y ahí voy a ir a uno de los puntos centrales, en esa época, en los años 1960, había una relación importante y se desarrolló un vínculo entre la planificación urbana y territorial y un plan que fue el único plan regulador metropolitano de transporte que Chile ha tenido y que es de Santiago de 1969. O sea, la correlación entre la planificación urbana y territorial en un plan regulador intercomunal de Santiago de 1960 y un plan regulador metropolitano de transporte de Santiago de 1969. Y ahí entonces para mí el primer cambio estructural en Chile es replantear entonces la planificación de la ciudad chilena, por un lado, y hay que replantearla realmente, o sea, no podemos estar con unas definiciones de planificación, ¿no es cierto?, de 1974, y hay que reformular los instrumentos de planificación territorial y urbano en Chile. Ojo, aquí uno de los puntos centrales en esta reformulación de los instrumentos de planificación territorial y urbano en Chile es incorporar la visión de sustentabilidad urbana y del cambio climático, que por supuesto ningún instrumento nuestro lo tiene incorporado. Y cuando hablo de incorporar la sustentabilidad, hablo de una ciudad sustentable pensando en un proyecto colectivo de ciudad, ojo también con el colectivo, el proyecto colectivo de ciudad, y también una ciudad sustentable que tenga como objetivo una ética de habitar juntos la ciudad. Entonces, aquí ya hay dos, digamos,
cambios estructurales en este replantear la planificación, reformular los instrumentos, porque acordémonos que la planificación urbana define los modelos territoriales y urbanos, define las densidades, define la distribución espacial de los usos, y son de las principales condicionantes de la demanda de movilidad. Posterior a esto, hay que saber que la planificación urbana tiene una directa relación y está codeterminada por la movilidad urbana. Y voy al segundo punto, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos que trabajar en replantear la planificación de la ciudad chilena, en forma paralela tenemos que trabajar en elaborar planes de movilidad urbana o planes de desplazamiento urbano asociados a la planificación de la ciudad. No vamos a ser los primeros en hacer esto, porque, por ejemplo, en nuestro continente latinoamericano, muy visionario, la ciudad de Curitiba, a partir de los años 1970, donde se invierte en una red de transporte público con el fin de otorgar el efecto estructurante a nivel del desarrollo de la ciudad. O sea, comprendieron que el desarrollo de una red de transporte pública asociada a la planificación de la ciudad era lo que, en el fondo, funciona bien y produce una ciudad más igual, produce una ciudad más inclusiva y una serie de factores que son parte de la sustentabilidad. Ahora, tenemos países como Francia, que también ya hace algunas 2 o 3 décadas han comprendido, digamos, el hecho de asociar la planificación urbana y territorial a unos planes de movilidad. Ellos les llaman planes de desplazamiento urbano, y entonces hacen en forma paralela la elaboración de, por un lado, el elemento, el instrumento de planificación urbana, y el plan de desplazamiento. Eso en todas las ciudades francesas, Medellín, Colombia también, con la transformación importante que ha tenido Medellín, ¿no es cierto?, hace unos 12, 15 años, también tienen planes maestros de movilidad. México tiene una ley de movilidad y la Unión Europea ha planteado que deben existir en todas las ciudades europeas planes de movilidad urbana sustentable. Entonces, digamos, como en resumen de los cambios estructurales que Chile requiere, replantear la planificación de la ciudad chilena, reformular los instrumentos de planificación territorial y urbana con una visión de sustentabilidad y cambio climático, y en forma paralela elaborar planes de movilidad urbana sustentable de las ciudades chilenas, asociado por supuesto a esta nueva planificación. Y en la segunda pregunta, ¿qué reformas se requieren para garantizar el derecho a la ciudad en relación a la movilidad, bueno, en la ciudad chilena, ¿no es cierto? En relación a lo que acaba de plantear, es claro que si queremos ir hacia la sustentabilidad, aquí la reforma importante es elaborar una política de movilidad urbana sustentable que se base en relación a una red estructurante de transporte público eficaz, y ahí estoy hablando de un sistema de buses o tranvías en vía exclusiva. Ojo, no como el Transantiago, que todavía no termina los corredores ni las vías exclusivas, porque ese es uno de los errores, uno de los graves errores del Transantiago, no haber empezado, digamos, este sistema nuevo de transporte público con los corredores o las vías exclusivas hechas, digamos, desde el inicio, ¿no? Que es lo que se copió en cierta medida a Curitiba, y bueno, ahí hay una falencia, pero la red estructurante de transporte público eficaz y la eficacia del transporte público justamente está dada por estas vías exclusivas donde el bus o el tranvía no entra en la congestión vehicular. Por lo tanto, finalmente, el automovilista, cuando ve que es más rápido andar en bus o en tranvía en vía exclusiva, una porción importante, y ha sucedido en varias ciudades, en Curitiba, en Medellín, deja su automóvil y toma el bus. Un segundo punto de esta política de movilidad urbana sustentable es generar una red de sendas peatonales en la ciudad, y ahí estoy hablando de espacios públicos de calidad, y como decía hoy día la persona que intervino, Joan Clos, por supuesto que es importante y le da valor a la ciudad tener espacios públicos de calidad. No es lo mismo tener sitios eriazos, espacios abandonados, sucios, veredas pequeñas. En cambio, tener unos espacios públicos de calidad es muy importante, tanto para los ciudadanos como para la sustentabilidad. Y como tercer punto, habría que construir claramente en la ciudad chilena una red de ciclovías continuas y seguras, lo cual, digamos, desde el punto de vista del costo, es bajísimo al lado de cualquier otra infraestructura vial que se quiera hacer, y no se entiende por qué todavía, digamos, no se ha construido esta red de ciclovías continua y segura. Ahora, ojo, esta política de movilidad urbana sustentable no solo debería darse en Santiago, por supuesto, sino que debería darse en todas las capitales regionales, ojalá en forma simultánea, a lo mejor con esta figura de los gobernadores,
se podría coordinar esto. Y también lo que planteaba hoy día Joan Clos, cuando dice la ciudad bien hecha genera más recursos de los que consume. Entonces aquí tenemos claro que en el fondo no vienen a ver, al momento de decir, no, mira, esto es muy caro, no tenemos recursos. No, porque finalmente uno construyendo buenos espacios de movilidad, buenos espacios públicos, el valor que va a generar en la ciudad va a ser una ganancia mayor de lo que costó. Ahora, una última cosa, no sé cómo estoy en el tiempo. Dale nomás, Natalia, finaliza con la última. No quería, digamos, quitarle minutos a los demás. Hay una cosa que es una oportunidad en nuestra ciudad chilena y latinoamericana, que en Chile y en Latinoamérica la mayoría de las personas nos desplazamos en modo de transporte sustentable, lo cual realmente es una cosa muy importante a tomar en consideración para generar movilidad sustentable. O sea, es más fácil mejorar las condiciones de un viaje en bus, en tranvía, en metro, espacios para caminar, espacios de ciclovía. Es más fácil mejorar eso, que hoy día no está en toda la ciudad chilena. Yo diría que en ninguna ciudad chilena están los mejores espacios ni los mejores diseños. Entonces, cuando uno mira la encuesta Origen-Destino, la última, la de 2012, si uno suma el uso en una partición modal día laboral normal, de lunes a viernes, ¿no es cierto?, el uso del bus, del metro y la caminata y la bicicleta, esto suma 64% más o menos de los viajes. Significa que en Chile y en Latinoamérica la mayoría, porque estos datos, digamos, yo los he estudiado en otras ciudades latinoamericanas, incluso en México, en Colombia son todavía más, llegan al 70, al 72%. Es decir, que la mayoría de las personas nos desplazamos en modos de transporte sustentable. Esa es la oportunidad de Latinoamérica, de tomar este dato y mejorar todos esos espacios. Entonces ahí también uno apunta a una política de movilidad urbana sustentable sin gran trabajo en querer que, si hay una mayoría automovilista, los casos de Europa, Estados Unidos, algunas ciudades de Asia, es más difícil convertirlo y traerlo al transporte público. En cambio nosotros no. Estamos la mayoría por distintas razones, no es una razón de elección solamente. Estamos la mayoría desplazándonos en modo sustentable, por lo tanto el momento es este de tomar esta oportunidad y desarrollarla y diseñar los buenos espacios para cada uno de los modos de desplazamiento. Eso sería la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Quisiera explicar rápidamente cómo se han unido nuevos espectadores y participantes en la modalidad. Vamos a darle la palabra a cada uno para que haga una exposición de 5 minutos respecto a los principales desafíos de la movilidad en Chile en pos de una mayor justicia espacial, y a continuación vamos a abrir el debate y también recibir las preguntas de quienes nos están viendo. Y en ese sentido, señalar que a continuación, en 5 minutos, expondrá Rodrigo Mora, después Carolina Rojas, después Juan Carlos Muñoz, y ahí sigo anunciando el orden. Así que, por favor, una moción de orden es que quizás nos podrían mandar al mismo email la presentación que hicieron recién, porque, por ejemplo, Miguel llegó tarde y yo tuve que pararme por una cosa doméstica que me pasó acá, para poder verla. Tengo la pregunta. No hay ningún problema. Sí, les mandamos el PPT donde están, digamos, descrito también la estructura y las consultas. Gracias. Porque Miguel tiene una cara de perdido terrible, entonces prefiero que... Sí. Hola Miguel, mucho gusto nuevamente. Hola Miguel, hola Juan Carlos, hola Carola, hola a todo el mundo. Le envío la presentación. Hola. Y le doy entonces ahora la palabra a Rodrigo Mora. Ya, muchas gracias por la invitación, gracias a los moderadores y un gusto saludar a mucha gente que conozco. Yo voy a tratar de ser lo más breve. Natalia habló de la planificación integrada, yo creo que es muy importante. Me gustaría complementarlo con dos cosas chiquititas. Una cosa es que yo creo que las inversiones en movilidad deberían considerar dos principios. Voy a separar entre principios y voy a hablar de entre posibles mejoras, atendiendo a la pregunta que se hizo. En la parte de principio yo creo que hay que tener en consideración que las inversiones en movilidad deberían considerar los aspectos de justicia social y equilibrio ambiental. Y si uno lo ve en ese caso, por ejemplo, una modificación como la que acaba de aprobar la Cámara de Diputados,
que tiene que pasar al Senado, entiendo, no tiene ningún sentido, que en el fondo estamos hablando de la rebaja del 50% al impuesto específico a los combustibles. Y como el otro principio que yo creo que es muy útil desde el punto de vista ordenador, que en el fondo está mencionado en el fondo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero no todos los municipios están aplicándolo, tiene que ver con efectivamente usar la pirámide invertida de movilidad como guía de las inversiones en movilidad, asignando más recursos y más espacio a los modos más sustentables, en el fondo más inclusivos. Eso desde el punto de vista de los principios, y desde el punto de vista de las reformas posibles, probablemente me voy a quedar corto porque yo creo que hay muchas más reformas. Con Giovanni hace un tiempo propusimos una serie de cambios normativos a la Ordenanza General de Construcciones y Urbanismo, de Urbanismo y Construcciones, perdón, atendiendo, buscando en el fondo que redimensionar el rol de la calle, y en ese sentido incorporando una serie de modificaciones que vienen haciéndose en Londres y en distintas ciudades, porque está Londres, también el Manual de Ciudad de México, donde redefine el rol de la calle, pero en este caso tratamos de cambiar ciertos artículos de la UC de forma tal de que en el fondo permitiesen modos más inclusivos y quisiera las calles más inclusivas, más seguras, y en el fondo cambiar la forma en que se están cambiando básicamente las capacidades de las calles. Por otro lado, yo creo que hay una oportunidad en términos de gobernanza urbana. Yo creo que en el fondo la idea de las secretarías de movilidad asociadas probablemente a los gobiernos regionales es un tema que está pendiente, que han implementado otras ciudades latinoamericanas y está presente. Nosotros no la tenemos, y nosotros ahora tenemos la figura del gobernador regional. Y yo creo que en el fondo eso podría estar como apalancado por la figura de que en el fondo maneje el tema de la Secretaría de la Movilidad, que esté a cargo de toda la red de transporte. Y nosotros además tenemos gente muy buena que está trabajando, por ejemplo, nada menos que en Ciudad de México, como Rodrigo Díaz, que le hemos tenido invitado. Y finalmente, yo creo que nosotros también tenemos que aprender de las cosas buenas que se han hecho en Chile. Nosotros tenemos buenos gestores y buenas personas que están haciendo cosas y que han hecho cosas muy interesantes en términos de movilidad, los planes de movilidad. Acá tenemos nada menos que a Miguel Olivares, que generó el plan de movilidad de Santiago, pero también está Raimundo Gliatti, y también se están haciendo cosas en Rancagua. Entonces, no todos son déficits, sino nosotros deberíamos aprender de la gente que efectivamente lo está haciendo bien. Entonces yo creo que deberíamos aprender de la experiencia acumulada, deberíamos implementar cambios normativos y deberíamos en el fondo buscar formas de mejorar la gobernabilidad de la movilidad, en este caso a partir del apalancamiento de secretarías de la movilidad apalancadas con los nuevos gobernadores regionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Mora, por tus comentarios. Le paso entonces la palabra a Carolina Roja, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Hola, bueno, disculpas por llegar tarde. De hecho, fue la movilidad lo que me hizo atrasar, ya que me vine caminando del instituto y me toma sus 30 minutos. Bueno, yo quisiera poner el punto medioambiental ante la pregunta de los cambios estructurales. Creo que mucho del debate se sitúa en lo que es el espacio, compartir la calle, todo lo que es el diseño, ¿cierto? Las calles completas, que me parece súper bien, y debemos ir por esa línea, por supuesto, pero también me gustaría que, así como se ha logrado mucha relevancia en términos de compartir el espacio, la calle como espacio público, la movilidad, ¿cierto?, en modos no motorizados, también incorporar lo que son los beneficios ambientales asociados. O sea, estamos en un momento en que los países se tienen que descarbonizar, tienen que bajar sus emisiones de CO2. Muchas veces vemos a la electromovilidad o las nuevas tecnologías, es cierto, que las ciudades se vuelvan más inteligentes como la solución a todos los problemas, mientras los países no se descarbonicen, o esta electricidad que genera, cierto, todas estas nuevas innovaciones provenga de los combustibles fósiles, no va a haber cambio. Y en ese sentido me preocupa mucho el efecto acelerado que está produciendo la pandemia. Hoy justo en clase de transporte unos alumnos comentaban que marcas como Suzuki aumentaron un 200% la venta de automóviles,
En términos globales, el año 2021 ha sido el mejor año para la venta de automóviles, un 70% de crecimiento, y se habla mucho, ¿cierto?, en términos positivos, como cómo se recuperó un nefasto año 2020 para lo que es la industria automotriz. Como dije anteriormente, ponemos mucho énfasis en el espacio, ¿cierto? Más automóviles en la calle, más congestión, menos espacio para peatones y bicicletas, pero el usar modos motorizados también implica mayores emisiones de CO2. Las ciudades son responsables al menos del 70% de las emisiones. De esas emisiones, un 30% se las lleva el transporte, y asimismo, como al principio de la pandemia, muchos de nosotros que estamos preocupados por el giro que va a tomar el planeta, ¿cierto? Porque la temperatura no aumente los 2 grados, estábamos relativamente, ¿cierto?, felices por este stop o este descanso que les estamos dando a la actividad en el mundo, ya sea se cancelaron, ¿cierto?, los vuelos, bajó la movilidad, hubo restricciones que trajeron beneficios ambientales, tuvimos los días más limpios en 30 años en Santiago. Lamentablemente todos esos beneficios positivos que se vieron, a pesar por supuesto de todo lo trágico que ha sido esto, se están revirtiendo el año 2021, y eso es bastante preocupante. Por tanto, todo lo que son las políticas, o sea, todo lo que sea mitigar y adaptar el cambio climático van a tener que estar en políticas de transporte, y eso quiere decir que se va a haber un plan de usos de suelo o de corredores, electrocorredores o ciclovías. Va a haber que incorporar cuánto se mitiga, ¿cierto?, cuánto podemos bajar las emisiones, porque lo que se ha visto es que toda la baja que se produjo en el invierno, que mundialmente es de un 5, un 8%, se está recuperando, y a mí me preocupa bastante lo que está pasando en ciudades intermedias del centro y también del centro-sur, como Talca, Chillán, Los Ángeles, Temuco, ¿cierto?, Concepción, Valdivia, que la solución que han encontrado para enfrentar estos nuevos escenarios es la compra de automóviles. Por tanto, no solo vamos a tener ciudades más congestionadas o con menos espacio, sino que también ciudades con mayores emisiones, mucho más difíciles de mitigar y adaptar si no hay planes concretos. Creo que va a haber que poner fuerza por supuesto, en instrumentos normativos y aprovechar, ¿cierto?, el cambio de constitución. Hay constituciones que de alguna forma tienen incorporada la pirámide de la movilidad. Yo estuve mirando la de México, el derecho es a los peatones, ¿cierto?, y a los ciclistas, o sea, hay prioridad para ellos. Probablemente también un cambio podría ir por ahí para que luego se ajusten las nuevas normativas. Y segundo, generar cierto pensamiento sistémico, o sea, que las normativas se piensen en su beneficio y también en los efectos, cómo repercuten en otras áreas. Ahí estamos un poquito en deuda, porque todo lo que es la ley de cambio climático no incorpora ciertas ciudades y transporte urbano, y probablemente cuando los instrumentos de planificación territorial tengan que mitigar emisiones por efecto de esta ley, el transporte y la infraestructura de transporte va a ser una súper buena posibilidad. O sea, la ciclovía o el aumento de veredas no sería solo por el compartir el espacio, sino también para bajar nuestra huella de carbono y tener ciertas ciudades mucho más saludables. Eso por mi parte, Geraldine. Muchas gracias, Carolina, ¿no?, por colocar este acento en la temática ambiental y el cambio climático, ¿no?, que sin lugar a duda creo que es el mayor desafío de este siglo. Le doy la palabra ahora a Juan Carlos Muñoz. Muchas gracias, Geraldine, y muchas gracias por esta invitación. Se siente como una conversa entre amigos esto, así como que podríamos habernos juntado en un quincho con un pisco sour, hubiese sido más, y con esta cantidad de gente, además que la podríamos haber hecho, o sea, si hubiéramos sido 20, ahí te creo, pero somos 9, además que si hay segunda parte, la hacemos así, conversando. Así que bien, yo los invito, feliz acá. Te vamos a cobrar la palabra. Cóbramela. Te vamos a cobrar la palabra, Juanca. Este grupo es un grupo precioso, así que está súper bien.
Mira, a mí me gustó mucho la introducción que hizo Natalia, la encontré extraordinariamente académica, profunda, amplia, me gustó, instruida, mucho más instruida de lo que podría traer yo en lo que es materia de planificación, me la compro 100%. O sea, lo que plantea en el recorrido, cada uno de los puntos que hace, la verdad que todos los puntos que se han planteado hasta aquí, yo creo que estamos en una barra brava acá, de gente que es del mismo equipo. Entonces, eso lo hace un poquito, no sé, como que autoconfirmante. Y es increíble darse cuenta que en realidad la mayor parte, la gran mayor parte de quienes estudiamos ciudades, estudiamos movilidad, la verdad que estamos en la misma parada. Son poquitos los que están con una mirada un poquito distinta, que promueven cosas que no son las que van a salir de este panel. A mí, si yo pudiera tratar de contribuir algo distinto, el único elemento que yo le pondría a lo que dijo Natalia es en el tema de la tranquilidad que evoca el decir, oye, si todavía un 65% de nuestros viajes son sustentables. Porque da una sensación como de tranquilidad. Y yo tengo la sensación de que la tendencia es re mala. O sea, y probablemente del COVID vamos a salir peor de cómo entramos. Entonces, no me gustaría me gustaría plantear una sensación de alarma. Es verdad lo que dice Natalia, la cifra es correcta, pero me preocupa que la tendencia en la cual nos estamos moviendo, una tendencia de mayor automovilidad, de mayor motorización, de más viajes en automóviles, y por lo tanto me preocupa que no es tomar esa cifra como una cifra de tranquilidad. Más bien, y yo entiendo el punto de Natalia, de decir, oye, no, estamos en condiciones de defender la movilidad de la mayoría, y por lo tanto las acciones que hay que hacer, que son las que ella también destaca, y también las que destacan Rodrigo y Carolina, apuntan a la mayoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que eso es lo que está tratando de decir Natalia, y eso yo lo comparto. Pero lo que quisiera transmitir es que cuando tú me preguntas a mí en la pregunta que nos hacen, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios estructurales que esos territorios necesitan para una movilidad más justa y sustentable? Lo más probable que uno haga es que ponga el acento en la movilidad. Y yo creo que ese es el gran error en el cual hemos estado durante 40 años o 50 años desde que yo nací, que es tratando de apuntarle a la movilidad. Y la verdad que Santiago tiene un maravilloso metro. Tiene el transporte público de buses bastante bueno. Lo que tiene es una ciudad horrorosamente mal planificada y con una desregulación tal que evoluciona hacia cada vez peor. Cuando tú me preguntas qué es lo que tenemos que hacer en materia de movilidad, yo te diría, olvídate de la movilidad por un segundo y pon el foco en el uso de suelo. Eso es lo que, para mejorar la movilidad, eso es lo que tienes que hacer. Es cómo lograr que la gente viva más cerca de las actividades a las cuales tiene que acudir. ¿Cómo reducimos la distancia media de viaje? Y por eso es que en el documento de ciudades, para el COP25, en que participó Natalia, participó Carolina, participó Rodrigo, el foco lo pusimos justamente en eso, ese era un indicador. Las ciudades debieran tener un indicador de reducir su distancia media de viaje. O sea, ojalá los gobernadores les pongamos un indicador. Tenemos que lograr, si usted quiere recibir más plata, baje la distancia media de viaje. Porque si baja la distancia media de viaje, fíjate lo que empieza a pasar. Si los viajes son más cercanos, uno empieza a encontrar atractivo. Primero que nada, si los viajes son más cortos, todo el transporte público, sin hacer ninguna inversión, rápidamente baja su ocupación. Porque la gente está viajando a distancias más cortas. Entonces, ahí donde había 40.000 pasajeros por hora, entonces empiezan a pasar 30.000 nomás, porque hay 10.000 que ya no necesitan ir tan lejos. Entonces, el sistema de transporte público que tú hayas construido y la capacidad vial empieza a ser suficiente, dado que has bajado la distancia media de viaje. Entonces, yo me resisto a que sigamos poniendo el foco en cómo aumentamos la capacidad vial, la electromovilidad, los BRT, los metros. Oye, lo que tenemos que hacer es cómo llevamos la ciudad donde la gente vive. Y por eso es que encuentro tan provocador, y maravillosamente provocador, y tan acertado el eslogan de París. Una ciudad de 15 minutos. Por supuesto que es difícil, pero además lo lindo que tiene es que lo están haciendo en París. Con lo cual todo el eslogan de, oye, las ciudades chicas se puede, las ciudades grandes no, empieza también a quedar un poco en entredicho. Entonces, mi primer tema es, yo sugeriría olvidarnos por un segundo de que tenemos que invertir en el transporte. Porque además que pasa una cosa, que cuando la distancia es breve, rápidamente la bicicleta empieza a ser al tiro un atractivo. Si el viaje es de 4 kilómetros, oye, qué rico hacerlo en bicicleta.
Si el viaje es de 15 kilómetros, hacerlo en bicicleta es un poco complicado. Entonces, eso es lo primero que trataría de transmitir, es la necesidad de planificar de una mejor forma el uso del suelo. Una cosa que me preocupa también en ese sentido es la división sectorial de los presupuestos. Creo que como que lo hemos hecho muy mal en ese sentido. Yo me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Hacer un metro que va de La Pintana al centro, gastándonos a lo mejor 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares? ¿O mejor llevar la ciudad a La Pintana? Y creo que la verdad que lo más lógico es hacer lo segundo. O sea, creo que para allá es donde debemos invertir. El problema es que si el presupuesto está distribuido de esa manera, la ciudad, los distintos ministerios sectoriales tienen incentivo a seguir invirtiendo en su ámbito y no en un ámbito más bien metropolitano con una lógica mucho más integrada. Y en ese sentido creo que la noticia de los gobernadores es maravillosa, como una oportunidad de tener una autoridad que vele por una lógica mucho más racional. Creo que cuando uno empieza a lograr que las distancias de viaje sean más breves, llevando la ciudad donde la gente vive, se empieza a hacer eso que Gil Peñalosa pide, ¿no es cierto? Las ciudades 880. Estas ciudades que funcionan para el niño de 8 y funcionan para el adulto de 80. Porque si funcionan para ellos dos, funcionan para todos los que están entre medio. Entonces me encanta esa visión. Que de nuevo tiene que ver, es una visión alternativa de la visión de la ciudad de 15 minutos. Una ciudad que funciona para los dos. Creo que es importante reconocer también que los propósitos que tiene, ¿no es cierto?, que perseguimos, que son ciudades más cohesionadas, con menor congestión, con menos contaminación, con menos ruido, con menos obesidad. Oye, todos al final apuntan en el mismo sentido. Todos los objetivos dicen, ocupe menos el auto. Todo el objetivo dice, tenga más transporte activo. Todos. O sea, entonces, aquí hay una cosa maravillosa, que es que el cambio climático de alguna manera nos viene a poner una nueva dimensión de por la cual queremos empujar las mismas soluciones que hemos venido empujando una y otra vez. Yo creo que eso también es interesante. Creo que tenemos que generar indicadores de racionalidad del uso del transporte urbano. Me gusta la propuesta que pusimos en ese documento de que los gobernadores les pongamos el indicador de kilómetros promedio de distancia y ponerle el objetivo. Trabaje para reducir, que es súper difícil, porque te obliga a pensar cómo poner las actividades más cerca de la gente. Y no necesariamente como poner un nuevo transporte más rápido, sino más bien ponga las actividades más cerca de la gente. ¿Cómo logra que en vez de viajar 8 kilómetros en promedio su gente, viaje 7? Ese me parece un buen desafío. Y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a poder promover los modos que queremos promover. Creo que en ese sentido la electromovilidad es maravillosa, pero es terrible. Porque nos pone el foco en los vehículos, y yo creo que ese es un error. Enorme. Me encuentro muy bueno en el transporte público, hagamos un esfuerzo por llevar la electromovilidad, sin duda. Porque además permite un viaje más placentero, más agradable, fomenta modernidad del transporte público, pero poner el foco para reducir las emisiones en la electromovilidad nos saca del foco de la descentralización, nos saca del foco de las actividades más cerca de las personas, nos saca el foco de elija modos más sustentables. Entonces, creo que es importante en ese sentido tener cuidado con lo que podemos hacer en electromovilidad. Me preocupa lo que nos ha pasado en este tiempo de COVID. Yo sospecho que si volviéramos a la normalidad, mañana habría más viajes en auto de lo que teníamos antes. Creo que el teletrabajo en ese sentido es una buena cosa, pero la partición modal, probablemente vamos a salir con una partición modal peor de la que teníamos al principio. Y eso es súper preocupante. Me preocupa que las autoridades han hecho un triste trabajo de poder aprovechar la oportunidad de poder brindar mayor infraestructura a los modos que nos interesan. Creo que ha sido pobre, en mi opinión. Siendo que es tan económico, y creo que la oportunidad era tan oportuna. Y me gusta también lo que varios de ustedes también mencionaron, de poner el foco no solamente en Santiago, sino que también en las regiones, en las cuales las ciudades son de un tamaño que todo este tipo de alternativas son naturalmente mucho más fáciles, porque ahí la distancia media de viaje no está tan disparada, está en un punto un poco más atractivo, donde podemos promover modos más sustentables. Con eso quiero cerrar. Y sumarme a lo que dijeron Natalia, Rodrigo y Carola, que yo creo que no sé, lo tomo como propio.
Muchas gracias, Juan Carlos Muñoz. Le doy ahora la palabra a Miguel Olivares. Muchas gracias por la invitación. De verdad que feliz de participar, porque estoy con las personas más importantes de la academia, así que eso es gratificante, siendo que yo soy del tema como el ejecutor, pero ustedes son los pensadores. Bueno, y lo otro, Juan Carlos, estoy llegando por si acaso, termino y llego a tu casa. Bueno, de acuerdo a las preguntas que estábamos viendo, yo siempre trato de comenzar. Hoy día todos hablamos de movilidad, pero lamentablemente la pandemia está relacionada con la movilidad, los viajes están relacionados con movilidad, pero ¿quién determina la ciudad? En el tema práctico es tránsito, transporte. Entonces también ahí tenemos que ir definiendo, porque muchas de los proyectos que se realizan, nosotros tenemos súper claro lo que hay que hacer, y yo creo que todos los que estamos en esta mesa lo tenemos súper claro. Cómo poder hacer ciudades mucho más sustentables, pero también tenemos que pensar que hoy día, claro, tenemos un problema, como decía Carola, hay un tema del crecimiento vehicular, las ventas, pero también tenemos que pensar que hoy día nosotros, los que estamos sobre todo en esta mesa, y los políticos en general, tenemos una oportunidad, y tenemos una oportunidad de cómo bloquear el espacio vial. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente todos los proyectos están relacionados al vehículo, al transporte en superficie, que también es muy relevante, que tenemos, como decía Juan Carlos, una muy buena red de metro, también Rodrigo hablaba del tema, pero tenemos que ver cómo lo bloqueamos. ¿Y cómo lo bloqueamos? Sacando los estacionamientos, reduciendo los anchos de calzada, los anchos de pista, ver cómo priorizamos al peatón en todo esto, y esas son como las alternativas que tenemos que ir buscando, pero también necesitamos el apoyo político para poder destrabar lo que ya se viene haciendo desde muchos años o varias décadas, pero sí tenemos que ver cómo nosotros, en vez de buscar esa capacidad vial, como lo mencionaba Juan Carlos, pero nosotros quizás debiésemos pensar, hoy día hablamos de capacidad vial, pero no hablamos de la capacidad del eje, que yo creo que la capacidad del eje es el que nosotros tenemos que estudiar. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque cuando hablamos de la capacidad del eje, estamos interactuando con los peatones. Y ahí es donde tenemos que ir viendo, porque nosotros, proyectos que hemos ido desarrollando, algunas mediciones que hemos hecho con ustedes también, y datos que nos han entregado, ahí podemos visualizar que efectivamente, si nosotros reducimos una pista de circulación para el vehículo motorizado, pero creamos ese espacio para el peatón o para la bicicleta, aumentamos esa capacidad. Y nosotros nos ha dado como la oportunidad de visualizar que efectivamente en algunos casos hemos duplicado hasta triplicado la capacidad. Por otra parte, ahí hay que ver muchas veces que cuando nosotros interactuamos con la sociedad, hoy día los contribuyentes o los vecinos del lugar nos hemos dado cuenta que efectivamente ellos tienen muy claro el tema de movilidad. Ellos saben lo que buscan, ellos saben lo que quieren. Hoy día muchas veces estamos hablando del espacio público, pero hoy día estamos al debe con la ciudad, con espacios para públicos, como plazas o, bueno, parques también están muy segregados en algunos sectores, pero ahí es donde, como ganamos esos puntos. Hoy día nosotros en algo puntual, un proyecto que es de 1 kilómetro, estamos generando 4 plazas, que es un sector al lado norte de la Alameda, pero se generan 4 plazas que antes eran estacionamientos, y eran estacionamientos en la calzada, pero hoy día estamos eliminando eso y lo estamos creando como plaza. Entonces, por eso cuando nosotros empezamos a buscar, siempre hablamos de capacidad vial, pero no hablamos de la capacidad del eje. Lo otro que es súper importante, que hoy día muchas de las atribuciones, por eso cuando yo hablo del apoyo político, los alcaldes tienen tienen toda la atribución en el espacio público. Hoy día muchas veces determinan diferentes entidades o direcciones en el municipio o unidades en el caso del gobierno central,
pero hoy día el que tiene toda la atribución son los alcaldes. Y los alcaldes, si nosotros tenemos esa posibilidad de acercarnos y de demostrarles que efectivamente no hay tanta complicación cuando uno rediseña algo, porque ¿qué es lo que se mide muchas veces? Se mide la cantidad de reclamos, pero hoy día ya la gente se está dando cuenta que efectivamente cuando uno hace un cambio y ellos ven que hay un conector verde, que hay mejor infraestructura peatonal, que hay buen mobiliario, la gente al final termina feliz y evitamos y dejamos de lado los que reclaman, oye, ahora, antes me demoraba 2 minutos y ahora me demoró 5 minutos, por poner un ejemplo. Y lo que dice Juan Carlos, efectivamente también es muy importante ver cómo se cambia el tema de los lugares, los desplazamientos en la ciudad. Porque si son 5 kilómetros, lo puedo hacer en bicicleta, y hoy día ya la gente lo entiende, y sobre todo los jóvenes. Y eso es como importante destacar que hoy día los jóvenes, uno le pregunta a un niño, oye, te voy a comprar un auto, no, prefiero no andar en auto, prefiero andar en bicicleta o moverme en transporte, pero ellos ya tienen mucho más conciencia de lo que tienen que ver en las ciudades. Y eso por lo menos lo que creo, y creo que me pasé los 5 minutos, ¿o no? No te preocupes, Miguel, siempre un gusto escucharte, así que continúa. Gracias, gracias. Y por lo mismo, yo cuando trato de interactuar esto, cuando hablamos de la movilidad, claro, todos tenemos claro que la movilidad tiene que ser cómo nos movemos de un punto a otro, pero también, y en la forma que nos movemos. Pero hoy día cuando empezamos a desarrollar proyectos, y que eso por lo menos a nosotros como subdirección de la Municipalidad de Santiago, nos ha ayudado mucho para ver cómo nosotros creamos estos proyectos que sean integrales. Porque no se trata de crear una autopista en la ciudad, pero si no vemos lo que va a pasar alrededor, no es integral. Entonces, creo que hay formas que tenemos que ir combatiendo, pero tenemos que ir combatiendo de acuerdo a interactuar todo lo que pasa en la ciudad. Gente de la tercera edad, gente discapacitada, ver cómo también son los accesos, los cruces. Cuando nosotros muchas veces hoy día estamos trabajando con el Pinto Cero. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente es muy complicado el Pinto Cero. Incluso hoy día los programas que tiene la nueva alcaldesa o eso mismo, vienen todas estas medidas también del Pinto Cero. ¿Por qué? Porque la comunidad no tiene que a nosotros retroalimentar. ¿Ya? Perdón, ¿el qué? La comunidad tiene que... No, el quinto cero, el algo cero, ¿qué? Plinto cero, plinto. El plinto es la solera o el plinto cuando están las bajadas universales. Que queden cero, que sea nivel. No sabía. Y por eso también los invito a veces, hagamos la prueba en una silla de ruedas, cosas así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, insisto, nosotros diseñamos nuestras condiciones, pero no estamos viendo cómo funciona la movilidad y cómo cambia esta infraestructura y cómo hacemos justicia del espacio vial, o el espacio o la capacidad del eje, como le estaba denominando inicialmente. Eso, Geraldine. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Giovanni Vecchio, continúa. Bueno, no, en realidad, o sea, agradezco los participantes, más que nada porque hacen muy fácil el trabajo de moderar, no hay mucho que moderar, estamos todos de acuerdo. Además, me encanta ver cómo cada intervención ha ido complementando la anterior. Y en realidad, quisiera más que nada, por un lado, destacar algunos elementos que se han mencionado y quizá agregar un par de otros que me voy a enfatizar un poquito más. Me alegra ver este consenso alrededor de la importancia de la planificación de usos de suelo y sobre la movilidad finalmente como casi como un síntoma de una ciudad, de un territorio que desequilibrado, que debería tener una estructura más equilibrada, más equitativa también. Y a través de eso pasan distintas intervenciones. Me alegra también ver cómo se han ido tocando las diferentes escalas del problema, desde la escala territorial, la dimensión metropolitana que es tan relevante en la zona central de Chile, hasta la dimensión de la calle. Y también el hecho de que se haya destacado
como ese tipo de sensibilidad, de mirada a la ciudad, a su movilidad, sea cada vez más patrimonio compartido de distintos grupos, no solo de académicos, como lo que para mal o para bien mayoría nos encontramos aquí, no solo de profesionales, de administradores públicos, sino también de ciudadanos. Ahí quizá se puede observar una cierta contradicción entre lo que se puede rescatar quizá en los procesos de participación a la hora de planificar y lo que se observa en la calle, por ejemplo, ahora que observamos un aumento de los autos que se compran, que se utilizan, entonces quizá hay un posible elemento en el cual trabajar. Pero además de eso, quería quizá destacar dos elementos que se refieren a dos escalas distintas y que pueden ser no solo una síntesis de lo que se ha mencionado, sino también quizá un elemento a considerar en esos desafíos que planteamos al comienzo. Por un lado, a una escala muy macro, me parece que surge con mucha fuerza la necesidad de reequilibrar el territorio, y eso también fuera de Santiago. Y reequilibrarlo no solo en el sentido de lo que mencionaba Juan Carlos Muñoz, también Natalia Escudero, etcétera, de planificar para llevar la ciudad ahí donde no tenemos ciudad, no solo en el sentido de romper con la segregación, con la desigualdad, eso también a las nuevas escalas que la caracterizan, también en las áreas periurbanas, afuera del límite urbano, por ejemplo, de Santiago, etcétera, sino también creo que la necesidad de reequilibrar el territorio en términos de recursos, por ejemplo. Me llama mucho la atención como hayan sido principalmente ciudades fuera de Santiago, de las grandes áreas metropolitanas, las que han aprovechado más la pandemia como ocasión para experimentar medidas para la movilidad sustentable, y no solo Rancagua, también Arica, Chillán y muchas otras, y no siempre son las ciudades que tienen más recursos, tanto para esas iniciativas como también, por ejemplo, para su transporte público. Así que ahí creo que hay un elemento de reequilibrio también en esta dirección. Y otro elemento en escala mucho más micro, también considerar que la movilidad es un elemento, un instrumento clave para ejercer ciudadanía, finalmente. Ya Enrique Peñalosa, hablando del Transmilenio, decía que quería que ese fuera un espacio en el cual personas de distinta extracción social pudiesen encontrarse como iguales. Y finalmente, destaca como la movilidad como esta experiencia que nos permite ser ciudadanos. Bueno, en el caso de Bogotá lo lograron hasta cierto punto quizá, pero algo que también mencionaba Miguel, por ejemplo, respecto a las distintas experiencias que hacen de los mismos espacios, de los mismos modos de transporte, distintas personas, creo que es un elemento clave a considerar a la hora de pensar finalmente la movilidad no solo como un elemento funcional en estas ciudades, sino también como un elemento clave de la experiencia que hacemos como ciudadanos, y que entonces se vuelve aún más relevante en el contexto constituyente, en esa nueva movilidad que podemos pensar quizás como nuevo instrumento para un nuevo tipo de ejercicio de ciudadanía finalmente. Así que un poco eso como pensamientos que me quedan después de escucharlos, dejando ahora la palabra a Geraldine, y antes de pasar quizá a una segunda etapa de esta conversación entre amigos, sin pisco sour todavía, pero igual conversación de ese tipo. Muchas gracias, Giovanni. En la misma línea voy a tratar de resaltar algunos de los temas y asuntos que se han relevado en esta conversación. Tenemos ya algunas preguntas también del público que a continuación le vamos a hacer a los participantes. Ya tenemos dos. Invito al público a, si tienen preguntas, por favor, seguir preguntando. A la brevedad pasaremos a sus preguntas. ¿Ya? Bueno, a mí, como ya decía, ¿no? Acá hay harto consenso y en realidad no hay tanto consenso, porque si no probablemente ya las ciudades estarían mucho más en términos de una pirámide invertida, de movilidad, etc. ¿Ya? Me llamó harto la atención, y bueno, se escucha todo el rato el tema de cómo va a afectar la movilidad la pandemia y la pospandemia, ¿no? Y están estos dos lados, ¿no? Por un lado una alarma bien fuerte, por la mayor movilización en automóvil, por una peor participación modal, ¿no? Lo que evidentemente no ayuda a la descarbonización. Y por otro lado también harto esta oportunidad en el sentido de que han surgido ciclovías provisionales, ensanchamientos de veredas, ¿no?
que nos han permitido de forma temporal, o quizás no temporal, vivenciar las ventajas de una mejor distribución de la calle, ¿no? Entonces también ahí está por verse más en centros, en todo caso, o en áreas comerciales, pero importante ver también en ese sentido esta oportunidad, a ver si estas transformaciones ojalá no sean provisionales, sino más permanentes, y que nos hayan servido para vivenciar estas mejoras, ¿no? Yo creo que todos coincidimos que es fundamental promover la movilidad activa, es decir, la caminata y la bicicleta, y yo creo que ahí comparto con muchos que han dicho, yo creo que es urgente revisar la normativa existente, ¿no? La normativa como instrumentos de acuerdos sociales, de convenciones. Yo sé que hay varios que están trabajando acá estos temas, ¿no? Pero necesitamos, yo creo que nuevos estándares, también ahí Juan Carlos hablaba de eso, de cierto que hay que realzar los indicadores, ¿no? Hacer seguimiento, mostrar estos indicadores, trabajar también en pos de indicadores, ¿no? Yo creo que ahí la revisión de los indicadores y los anchos mínimos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones realmente está tan al debe, hace tanto que se dice eso, ¿hasta cuándo no nos vamos a aumentar los anchos mínimos de las veredas, formalizar un poco las medidas para la ciclovía? Y después hay cosas relativamente sencillas que yo creo que podrían mejorar nuestras calles enormemente, por ejemplo el tema de los tiempos semafóricos, ¿no? Las velocidades de diseño de los peatones. En Chile diseñamos de 0,9 a 1,1 metros por segundo. Esas son velocidades altas si uno considera personas mayores, ¿no? Mujeres con niños. Entonces, cosas así, como en España, ¿no? Definir velocidad de diseño de 0,5 metros por segundo ya serían ciudades más amables, más bancos para personas mayores. Árboles, ¿ya? Pensando un poco en el tema medioambiental que realzaba Carolina, árboles, y en estudios que hemos hecho con el colega Mora, por ejemplo, en los barrios vulnerados de Santiago, cuando uno le pregunta a la gente qué mejoraría su experiencia de caminata, el árbol. 90% de las personas nos dicen árboles, no tenemos árboles, necesitamos árboles. Los beneficios del árbol los tenemos todos claros, ¿no? Programas que promuevan los ciclos, mirar casos exitosos, ¿no? Como decía también el colega Mora, como el caso de Miguel Olivares, ¿no? Santiago Centro, Rancagua realmente extraordinario, Providencia, ¿no? Y yo creo que otra cosa que estamos bien al debe, y bueno, en general eso se ha realizado mucho en todo el contexto constituyente, es visibilizar las experiencias de las minorías, ¿no? El caminar por las calles, el transitar por las calles para mujeres, para niños, los niños no apenas caminan en Santiago, para personas mayores, uno habla con personas mayores y es un riesgo caminar, o sea, hay un miedo real y muy fuerte a caídas, veredas en mal estado. Hay muchísimos temas, ¿no? Entonces, como realzaba Natalia, esta necesidad de una planificación urbana, de revisar el uso suelo, la ciudad a los 15 minutos, la ciudad 880, revisar las normativas, nuevos indicadores, distancia media de viaje, yo creo que hay harto por hacer, y en cierto sentido hay una ventana de oportunidad en el contexto constituyente, también en el contexto de pandemia, así que mucho por hacer. Eso. Entonces, nuevamente agradeciendo a todos los participantes sus valiosas contribuciones. Quisiera, antes de pasar a esta discusión final, donde nosotros acordamos los desafíos principales, las acciones más urgentes, que yo creo que hay harto consenso, no nos va a costar mucho llegar, quisiera leer algunas de las preguntas, ¿ya? Maiga Cruzat dice, de acuerdo a la realidad nacional, ¿cuál sería la mejor estrategia para lograr disminuir la distancia de los viajes, ¿no? Asumiendo que los principales son desde la casa a trabajar o estudiar? Yo creo que esta no está dirigida explícitamente a alguien, pero Juan Carlos Muñoz, te invito a responder esta pregunta, ya que tú planteaste la necesidad de este indicador, ¿no? Para reducir la distancia media de viajes de forma efectiva, y después invito a los otros participantes a contestar también si así lo desean, y les pido que dentro de nuestro chat levanten la mano para así poder pasarles la palabra. Juan Carlos. Gracias, Geraldine. Sí, yo quiero ser enfático en esto. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es mirar la ciudad y cómo está planificada en su uso de suelo. Las ciudades que tienen un nivel de... o sea, la crisis que tuvimos
el 2019, en mi opinión, es una crisis de la ciudad. Esto no ocurrió en un campo, esto no ocurrió en la ciudad chica, ocurrió en la gran ciudad que tenemos, y la gente atacó el mejor sistema que tenía, que era el sistema de metro. O sea, habla de una crisis urbana brutal. Brutal, 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 que habla de la segregación con que hemos generado. Y a mí me llama la atención la poca lucidez de parte, creo yo, de nuestras autoridades, respecto de que eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos lograr que las actividades estén más cerca donde la gente vive? Entonces, más que pensar en cómo llevar a la gente a La Pintana, a través de una línea 9, rápidamente hacia el centro, o de la gente de Renca, rápidamente hacia el sector oriente, a través de una línea 7, yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo llevamos la ciudad a La Pintana y cómo llevamos la ciudad a Renca. Y eso nos obliga a tener un plan regulador metropolitano a nivel global, y no estos planes comunales. Creo que nos hace falta un instrumento mucho más. Yo no soy un experto en planes reguladores, mi área de expertise tiene que ver más bien con la operación, el diseño, ¿verdad?, la planificación y el control del sistema de transporte. Pero me doy cuenta de que lo que necesitamos son incentivos muy fuertes para que la gente que toma las decisiones respecto a dónde se pongan las actividades no las sigan poniendo más cerca de su casa. ¿Sí? Tú pones en Loarnechea un cartel, había un cartel que decía, ponga aquí su oficina, y decía textual, más cerca de su casa. Más cerca de su casa, más cerca de la casa de quién, más cerca de la casa que toma la decisión, más cerca de la casa del jefe, pero más cerca del señor que va a ir a hacer el aseo, más cerca de la persona que va a estar de secretaria, más cerca de la persona que va a ir a hacer de guardia, no. Y eso nos obliga a tener viajes y desplazamientos brutalmente largos, y me pregunto yo, si como gobernadores de la ciudad, no deberíamos impedir que la ciudad se evolucione de una manera tan desigual. Y más bien gobernar la ciudad para que haya incentivos. Quizás nos ahorramos la línea 7 y no la necesitamos si en vez ponemos los incentivos para que la industria, la empresa y las actividades se pongan en Renca. Y no hacer que la gente de Renca tenga que usar una línea de metro para tener que viajar probablemente 1 hora y media entre el bus, el metro, el bus, para poder llegar a su destino, ¿verdad? Y nos ahorramos en calidad de vida, nos ahorramos en cohesión social. Entonces creo que hay un tema de incentivos y regulación que nos permitan avanzar hacia ir poniendo la ciudad más cerca donde la gente vive. Me encantaría que hubiera ganas de poner las empresas en La Pintana y en Renca, y no más bien cómo nos vamos arrancando. Por suerte está la cordillera, entre paréntesis. Por suerte está la cordillera. Porque si no estuviese la cordillera, esto sería una cosa sin fin, en que el sector oriente se empieza a arrancar del centro en esa dirección y se lleva y se arrastra al centro de Santiago como rehén. Creo que ahí hay un tema grande. Y lo que estamos viendo en Chicureo no es más que el desparramo de esa evolución ahora en dirección norte, porque la cordillera está ahí. O sea, yo creo que aquí hay un tema gigante, y espero que las nuevas autoridades de a poco vayan pudiendo, y ojalá más rápido que de a poco, podamos poner incentivos tributarios, incentivos económicos, para hacer una ciudad mucho más integrada y mucho más volcada hacia las zonas donde la gente, en aquellas zonas donde el territorio es más barato, por una parte, y donde la gente que va a ir a trabajar, mucha de ella podría llegar con mejor facilidad, aun cuando al dueño a lo mejor le significaría un viaje un poco más largo. Perfecto. Le voy a dar a continuación la palabra a Natalia Escudero y después Miguel Olivares. Gracias, Geraldine. En relación y en complementación de lo que dice Juan Carlos, creo que hay que enfocarlo de dos maneras. De todas maneras, replantear la planificación urbana, y es la planificación urbana la que posiciona o determina las localizaciones en la ciudad, la distribución espacial de los usos de suelo. Por lo tanto, hay que abordarlo desde el aspecto más bien técnico, por un lado, o sea, reformular los instrumentos de planificación para justamente proveer, ojalá a todas las comunas, ¿no es cierto?, de varias intercomunas, no solo Santiago, Valparaíso, Concepción y otras que se están formando, proveer de centros, subcentros, equipamiento urbano de calidad en todas las comunas. Y por otro lado, creo que estamos tan atrasados en el tema de la planificación urbana en Chile, que finalmente habría que, para acercar varios de los componentes que nos generan los viajes, tal vez habría que construir subcentros
claramente, construir equipamientos urbanos de calidad en las comunas. Eso estaba dispuesto, estaba previsto en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 1960 por Parroquia y Jónol. Habían subcentros en todas las comunas de Santiago. Eso no se hizo porque, bueno, pasó lo que pasó y la planificación no siguió, digamos, ese rumbo. Entonces, aquí hay un problema y lo vimos con el estallido social, cómo algunas comunas tenían un supermercado y se quemó el supermercado y no tienen nada más. Cómo algunas comunas tenían una farmacia y se quemó la farmacia y no queda nada. Y eso no es posible, digamos. O sea, si estamos en la lógica de la sustentabilidad, del proyecto colectivo ciudad, de la ética de habitar juntos en la ciudad, todas las comunas de Chile, no solo de Santiago, deberían estar bien equipadas, deberían tener subcentros con lo necesario para que la gente se desplace menos, y ese es uno de los puntos de la ciudad de los 15 minutos, generar subcentros también. Entonces, ahí yo creo que hay que ir por dos vías, por dos caminos, reformular la planificación urbana y sus instrumentos, y construir subcentros y equipamiento urbano de calidad. O sea, por ejemplo, yo en algunos trabajos con los estudiantes, hemos visto esta proliferación de los malls, que hay sobre todo en Santiago, pero en toda la ciudad de Chile, y varios malls tienen una localización, algunos en la misma y otras cercana a los subcentros que tenía propuesto el Plan Regulador Intercomunal de 1960. ¿Qué significa esto? Que si bien los subcentros no se construyeron y los equipamientos urbanos de calidad no se construyeron en las comunas, lo que se construyó fueron los malls, los centros comerciales. Y finalmente hoy día, lamentablemente, es el centro comercial el que responde a las necesidades de los habitantes de varias comunas. Porque el mall, en una lógica bastante inteligente, tiene ahí una sede del registro civil, tiene banco, tiene comercio, tiene restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Ha utilizado los conceptos de la ciudad, el bulevar, ¿no es cierto?, la plaza urbana. Entonces, yo creo que para disminuir la distancia, claramente hay que generar subcentros y hay que construir equipamientos urbanos de calidad. En el tema laboral es difícil, pero no imposible, replantear la localización de las industrias o de las empresas que generen muchos puestos de trabajo. Pero como yo les decía, creo que son dos caminos: reformular la planificación urbana y los instrumentos, y por otro lado construir estos subcentros en las comunas y construir equipamiento urbano de calidad. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Miguel Olivares, por favor. Gracias. Bueno, de acuerdo a lo que planteaba Juan Carlos y también Natalia, aquí también tenemos que pensar cómo se fue planificando, porque yo creo que hay un problema de planificación urbana grande. ¿Y por qué lo digo? Porque la segregación, muchas veces nosotros hablamos de segregación, equipamiento está en el sector oriente, pero si ustedes recuerdan, cuando se comenzó a diseñar la red de metro, todo converge en el centro de Santiago, todas las líneas. Hoy día todas las líneas pasan sí o sí por el centro. ¿Y eso cuándo se desarrolló? En los años 70. También en los años 70 casi todo, bueno, el barrio cívico todavía continúa en el sector centro, que están todos los ministerios, pero las oficinas comenzaron a migrar de Santiago y se fueron al sector oriente. Y hoy día, de acuerdo a los datos de la encuesta Origen-Destino, que es la última que tenemos, que es la del 2012, ahí nos damos cuenta la relación de viajes. La relación de viajes de que gente que viene del oriente hacia el centro, cada una persona son 3 que suben al oriente. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo comenzó 70, 80, los años 90, las empresas cada vez se fueron mucho más al sector oriente en las oficinas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día nosotros? Es generando viajes y claro, como mencionaba Juan Carlos, como mencionaba Natalia, la gente que vive en La Pintana, antes llegaba al centro y todo converge en el centro de Santiago y el viaje era mucho menos en desplazamiento. Pero después con el tiempo, esto fue, la gente en La Pintana tiene que viajar hasta Las Condes, La Reina o La Dehesa. Pero lamentablemente hoy día, si nosotros no existe esa planificación urbana, porque crece la ciudad y cada vez hay casas muy al sector oriente y obviamente el dueño de la empresa o de las oficinas que estén, va a querer que él trata de evitar ese desplazamiento, que sea 5 minutos para él, pero le da lo mismo lo que dure el viaje de sus trabajadores. Y eso es lo que tenemos que ir viendo, cómo planificar bien nuevamente la ciudad, que va a pasar 30, 40 o 50 años más. Eso.
Maida Cruzat acá nos plantea, pero una cosa es lo que se planifica y otra es lo que se ejecuta. ¿Cómo la planificación se hace cargo de las lógicas de mercado? Tenemos otra pregunta también, Rodrigo Gajardo, que vamos a dar espacio al tiro, pero para cerrar este tema quería hacer primero la contrapregunta a Maida, ¿no? La distancia entre la planificación y la implementación, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Quién de los panelistas le gustaría aventurarse con esta respuesta? No, yo no soy un experto en planificación, pero sí conozco un montón de ciudades que tienen una reglamentación y una regulación mucho, pero mucho más estricta que la nuestra. Nosotros venimos heredando una desregulación total de la planificación urbana, en mi opinión, y hemos ido avanzando poquito a poquito, pero creo que los pasos han sido absolutamente insuficientes. O sea, yo he tenido la suerte de viajar por el mundo en distintas ciudades, y hay ciudades en las cuales tienen límites, que tienen bordes, que tienen algunos problemas, no cabe duda, ¿no es cierto? Hay ciudades que han generado incentivos. Uno va a Londres y hay una zona nueva que se llama The Docks, y The Docks era probablemente lo más fome, lo más terrible, lo más duro que tenía Londres. Sin embargo, a través del gobierno de la Margaret Thatcher, se hace un incentivo tributario para decir, esta es una zona que está demasiado cerca del centro de la ciudad, ¿por qué no mejor, en vez de fomentar, ¿no es cierto?, líneas de metro gigantes que llegan a la Forte, que nos permitan llevar gente de la periferia al centro de la ciudad? ¿Por qué no mejor recuperamos un espacio que tiene la mejor accesibilidad? Y eso se logra con política urbana, me imagino yo, con generar incentivos tributarios, a lo mejor con instrumentos nuevos, a lo mejor instrumentos que no tenemos. Pero nosotros tenemos una ciudad, en el caso de Santiago, con un metro increíble, que ya se quisieran muchas ciudades del mundo, y por lo tanto tenemos la capacidad de poder dar una accesibilidad a la ciudad a través del metro, a muchos de esos lugares. Y creo que entonces lo que nosotros yo creo que debiéramos hacer es más bien generar los incentivos para volcar en torno a esos rótulas de la ciudad. Estoy pensando en el Paradero 14, estoy pensando a lo mejor en Las Rejas, estoy pensando tal vez en Recoleta, estoy pensando en Renca, o en Santa Rosa con Vespucio, zonas en las cuales uno puede decir, aquí vamos a generar un gran espacio donde la idea es que haya oportunidades no solamente de vivienda, para que la gente viva en Santa Rosa con Vespucio y vaya igual a trabajar en Lo Barnechea, que sería un desastre, sino más bien a decir, ¿cómo mejor evitamos que las nuevas oportunidades de trabajo se pongan en Lo Barnechea y se pongan en Estoril, sino que más bien las pongamos aquí? Y creo que eso exige poner incentivos tributarios a que eso ocurra. Y los ahorros en infraestructura son enormes si nosotros podemos avanzar en eso. No solamente son enormes en términos de ahorro de infraestructura para poder transportar a la gente, sino que la infraestructura que ya tenemos empieza a volverse suficiente. Yo creo que tenemos que tener menos susto a tener instrumentos que nos permitan gobernar la evolución de la ciudad. Las ciudades son animales extremadamente complejos, con muchísimas externalidades, y cada vez que alguien toma una decisión afecta a un montón de otras personas. Por lo tanto, dejar ese tipo de sistemas simplemente a que cada uno haga lo que mejor le conviene es probablemente la peor de las políticas que podemos implementar. Porque en ese cada uno hace lo que le conviene, arrastras con costos y externalidades para todos los demás, y termina favoreciendo a quienes tienen más capacidad de poder tomar decisiones y que tienen más poder. Y eso es lo que nos ha pasado en nuestra ciudad. Y por lo tanto no es tanta casualidad que tengamos una ciudad que se expande, se expande, se expande, como muchas otras ciudades latinoamericanas, en un corredor hacia el sector de alto ingreso. Yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar, creo que lo podemos gobernar, lo podemos evitar. Muchas gracias. Natalia, ¿quieres responder también esta pregunta, según entiendo? Sí. Bueno, aquí yo quiero ser enfática cuando la persona pregunta, claro, la distancia entre la planificación urbana y la implementación de esta planificación. A ver, hay que tener claridad de lo que ha ocurrido y yo insisto, nosotros aquí, por más de 4 décadas, nosotros en nuestras investigaciones situamos en un año bien preciso, en los años 70, con una política nacional de desarrollo urbano que vino a cambiar todas las reglas de la planificación y que liberalizó y desregularizó todos los temas del suelo. Nosotros hace más de 4 décadas que no tenemos una planificación urbana. O sea, nosotros no tenemos una planificación urbana con el sentido de la planificación urbana
que es a largo, mediano, o sea, perdón, a largo y mediano plazo, que tiene el objetivo bien común, que tiene este proyecto colectivo, que tiene el tema de la sustentabilidad. Entonces nosotros estamos hace más de 40 años en la desplanificación de la ciudad. Nosotros ya incluso hemos tomado ese concepto en nuestras investigaciones, y claramente aquí es que por eso el punto es tan grave, porque en el fondo aquí lo que hay que ponerse a ejecutar, pensar y digamos, diseñar rápidamente son nuevos instrumentos de planificación urbana. ¿Y por qué la ciudad chilena es tan extendida? Porque justamente los instrumentos de planificación territorial, el plan regulador comunal, en uno de los instrumentos, porque tenemos 5 instrumentos de planificación territorial en Chile, uno el plan regulador comunal, el intercomunal, el regional, ¿no es cierto? El límite urbano, que es uno de los instrumentos, se puede modificar casi cuando alguna persona, digamos, determine que es necesario sin mucha justificación, y por eso que los límites de la ciudad chilena, cada vez que hay un cambio de plan regulador, se va corriendo hacia afuera, y yo coincido con Juan Carlos cuando dice, menos mal que está la cordillera, porque si no, esto seguiría al infinito, y la falta de visión de las personas que han llevado la planificación urbana de Chile es terrible, porque esto no puede ser que una ciudad se siga extendiendo, sobre todo con el problema que tenemos de sustentabilidad y de cambio climático. Claramente la ciudad chilena no es una ciudad sustentable por el lado que se le mire, y el primer punto es esta extensión de la ciudad. O sea, que el límite urbano se pueda desplazar y agrandar la ciudad cada vez que hay un nuevo plan regulador es totalmente absurdo. Entonces, a ver, sí hay una distancia entre la planificación, pero aquí ni siquiera hemos tenido planificación. Ojo, aquí hemos entregado la ciudad a otras lógicas, no a la sustentabilidad, no a los problemas de cambio climático, no a los problemas del bien común, no a los problemas de la igualdad. Entonces tenemos un gran problema que se podría empezar a solucionar por reformular la planificación urbana. Y lo otro, bueno, el tema del metro, que claro, es un sistema de transporte de lujo, que lo diseñó, lo formuló Juan Parroquia, pero ojo, esta red de metros que hay hoy día no corresponde a la planificación que le dio Juan Parroquia en los inicios del metro. Él pensó el metro en función de la planificación urbana de la ciudad de Santiago. Hoy día el metro tira las líneas, no sé con qué criterio, pero no responde a ninguna planificación tampoco. Entonces, ojo, si el gran problema nuestro es que no hay planificación urbana en Chile, como se entiende en los otros países, digamos, bien formulada, de manera responsable, con un objetivo bien común, de temas medioambientales, ¿no es cierto?, del recurso agua, de todos los recursos, y que están haciendo crisis, pero nosotros tenemos una crisis que viene arrastrada de más de 40 años. Entonces, el problema es grave, es el momento, creo yo, y ojalá se den las oportunidades para que haya voluntad política, que es muy importante. Recursos, no creo que sea un problema de recursos, aunque viene un periodo complicado por la pandemia, pero en general esto es una cosa de poner orden y poner prioridades en los temas que nos interesan de cómo mejorar la ciudad chilena. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Rodrigo Gajardo, ¿no? ¿Cómo creen que impactará la irrupción del teletrabajo en la movilidad de una ciudad como Santiago, ¿no? Es decir, una ciudad metropolitana con extensos viajes? ¿Cómo impactará la irrupción del teletrabajo en la movilidad de Santiago? ¿Rodrigo Mora? Sí, bueno, gracias por la invitación de nuevo y por la pregunta. La verdad es que en realidad yo no tengo idea cómo va a impactar. Yo creo que hay cambios. Lo que uno está viendo en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, es que hay un cambios estructurales que tienen que ver con que, sobre todo en ciertos grupos más acomodados, que en el fondo uno forma parte de esos grupos más acomodados, porque un profesor universitario que hemos estado todo el tiempo en pandemia, y en grupos profesionales, buena parte del trabajo remoto llegó para quedarse en forma probablemente parcial. Entonces nosotros vamos a tener probablemente, y es lo que está pasando y lo que reportan también las asociaciones inmobiliarias, es que hay una mayor demanda por habitaciones en el central. De hecho, esta semana salió un reportaje en el New York Times que en el fondo muestra que hay mayor demanda por los espacios cercanos a Nueva York, pero no muy lejanos tampoco. No es que lo que se llaman los Zoom Cities. Lamentablemente, y eso desde el punto de vista de la demanda residencial,
porque en el fondo hay gente que en el fondo va a poder seguir trabajando y haciendo, teletrabajando y parcialmente moviéndose a los lugares de trabajo 1 o 2 veces por semana. Ahora, lo que tenemos que evitar es lo que mencionaba Juan Carlos, que es este retorno a una partición modal menos eficiente, más peligrosa y más contaminante. Ahí es ahí es donde hay que tirar las fichas y para mí yo creo que ahí es donde se juega esto. Y cómo va a impactar, yo creo que va a depender exclusivamente de qué es lo que hagamos. Nosotros yo creo que hemos perdido mucho tiempo. En el caso, estoy hablando en el caso chileno y sobre todo en el caso santiaguino, en términos de fomentar y encontrar este espacio que donde hay menos demanda de viajes de automóvil para conquistar espacios para modos más eficientes en términos de transporte. Entonces, el cómo, los cambios estructurales desde el punto de vista de la demanda, yo creo que van a pasar y van a pasar más o menos, y están pasando y son más o menos similares, que tiene que ver con el traslado de los grupos más acomodados hacia lugares como periurbanos, pero el cambio de modo yo creo que tiene que ver mucho más con las capacidades que nosotros tengamos de hacer, y para eso se necesita una voluntad política. En ese sentido yo creo que trato de ver la parte optimista. Yo me estoy tratando, no sé, todos los días me levanto y trato de ver lo optimista y siento que hay oportunidades, aparte de los gobernadores regionales, que es una nueva institución, hay oportunidades todavía, por ejemplo, la elección de alcaldesas que en el fondo que tienen la voluntad, o por lo menos eso es lo que denuncian, de movilidades más activas y que son aquellas que además trasladan la mayor cantidad de viajes en la región metropolitana, salvo Las Condes, pero las alcaldesas de Santiago, la nueva alcaldesa de Ñuñoa, y uno podría decir que con la coordinación de Providencia yo creo que se abre una oportunidad de colaboración para efectivamente consolidar una red de ciclovías y mejores espacios peatonales. Quiero pensar que es así, porque en realidad si pienso que no es así, creo que peor nos va a ir. Yo creo que en el fondo hay que empujar para que eso sea, para que ocurra, etc. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Carolina Rojas tiene levantada la mano. Adelante. Sí, bueno, mira, no lo he medido, pero mi impresión es que no va a tener tanta repercusión y no van a haber tantas personas en teletrabajo como las que tuvimos el año 2020. Al menos así lo demuestran, ¿cierto?, los datos de la Universidad de Chile de recuperación de la movilidad, que han ido cada vez aumentándose más los viajes a partir que avanza el 2021. Creo que somos una burbuja los que seguimos todavía teletrabajando, que básicamente serían las universidades, y tampoco veo que las universidades adquieran de una forma tan oficial el teletrabajo como en tu forma, ¿cierto?, de hacer la docencia, que sabemos que la docencia presencial tiene un efecto mucho más positivo que la telemática. Y al menos en ciudades, en regiones, solamente el teletrabajo ha tenido una participación del 30%, entonces también está cruzado con el ingreso, lamentablemente, y con el tipo, ¿cierto?, de economía que tiene la ciudad. O sea, si tenemos ciudades más ligadas a los sectores primarios, como ciudades más bien industriales o pesqueras, ciudades que en el fondo requieren la presencialidad, ¿cierto?, para el trabajo, no lo van a adoptar. En cambio, ciudades más universitarias, ¿cierto?, o sectores de la ciudad sí lo podrían tener. Entonces, a mi juicio, no creo que supere más allá del 20 o 30% de todo el volumen laboral. Ojalá sea mucho más para evitar cierta congestión o por lo menos tener ciertos horarios diferenciados, pero creo que por nuestra cultura, experiencia, somos menos propicios a este tipo de trabajo. Gracias, Carolina. Sí, yo tengo el mismo temor y la misma apreciación. Juan Carlos Muñoz. Sí, voy a tratar de construir sobre la opinión de la Carola. Yo pienso que un 20 o un 30% de gente teletrabajando sería un enorme el efecto que debiera tener en la ciudad. Y yo creo que puede que lleguemos a algo así. Yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. Yo creo que hemos descubierto en el teletrabajo muchas personas la posibilidad de poder compatibilizar de mejor manera los mundos en los cuales estamos.
y reducir los tiempos de traslado y ganar un poco en eficiencia. Yo creo que es un tema psicológico que no lo quiero tocar y que tiene que ver con el aumento de carga laboral. Ese es un tema de harina de otro costal. Pensando en la planificación de la ciudad, el teletrabajo es fantástico para la ciudad. O sea, en el fondo que haya menos desplazamientos, haya menos saturación, creo que es muy bueno. Ahora, un problema que tenemos es que lamentablemente, como lo dijo Carolina, el teletrabajo también, la posibilidad de teletrabajo está muy vinculado al ingreso socioeconómico. Y lamentablemente en ciudades tan tontamente planificadas como la nuestra, en que tenemos a todo el sector de alto ingreso viviendo en la misma esquina, y a todo el sector de bajo ingreso viviendo en las mismas otras esquinas, la verdad que tienes una caída en una sola dirección. O sea, la gente que viene de la periferia al centro es la que no teletrabaja y que sigue, y es la que define la capacidad de los sistemas de transporte, la que viaja más distancia, y por lo tanto, nuevamente en este caso, la tonta planificación urbana que tenemos, la injusta y brutal segregación urbana que tenemos, nos explota en la cara porque el teletrabajo, la oportunidad que se ofrece, no es capaz de convertirse realmente en los beneficios que significaría si tuviésemos una ciudad mucho más cohesionada y más integrada socialmente. Al final se transforma solamente en un beneficio para la gente de alto ingreso que no necesita ir al trabajo, un beneficio para aquellos que tienen que ir, que encuentran condiciones de congestión un poco más bajas, pero para la persona que tiene que viajar, ¿verdad?, desde la periferia hacia el centro, si la mayoría de la gente que viaja en su dirección no tiene oportunidades de teletrabajar, entonces lo que va a pasar para ellos, ¿verdad?, es que las condiciones de viaje van a ser las mismas. Y lo que terrible también es que cuando uno piensa como un sistema de transporte público y las vías que necesitas, si en una dirección el movimiento no cambia y sigue manteniéndose en un alto nivel, y en el otro, en el nivel de menos flujo, el que ocurre en la baja, tú necesitas la misma frecuencia, la misma capacidad, la misma cantidad de trenes, las mismas vías, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, si yo miro la línea 2 del metro, o la línea 5, y tengo que desde Puente Alto o desde La Pintana van a llegar la misma cantidad de personas hacia el centro de Santiago, solo que van a ver a lo mejor quizás unas pocas menos en sentido opuesto, la frecuencia que tengo que dar el sistema y la capacidad del sistema de transporte es la misma. Entonces también se pierde la oportunidad de poder generar una ciudad más racional en términos de la infraestructura de transporte que necesita. O sea, de nuevo, el problema no está en el transporte. El problema está en cómo hemos organizado las actividades, en lo segregada que está nuestra ciudad, en lo homogénea que es localmente en distintas partes y en lo total radicalmente distinto e injustamente distinto que son las distintas zonas de la ciudad. Entonces, yo creo que lo más importante acá es poner el foco en dónde están localizadas las actividades de nuestra ciudad, que es el principal problema que nos tiene completamente complicados. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa reflexión. Voy a dar lugar a la última pregunta, ya que estamos en el tiempo, necesitamos un espacio todavía para identificar los principales desafíos y el cierre. Karina Cavieres plantea, pero consulta, ¿cómo se explica que en calles del sector oriente prácticamente no hayan veredas o malas veredas, ¿no? ¿Es falla de la planificación? ¿Es falla del diseño? Da la impresión que hay sectores de la ciudad absolutamente pensadas para el auto. ¿Quién quiere responder esta pregunta respecto a por qué en sectores donde hay más ingresos hay tan malos resultados en torno al diseño de las calles y esa orientación excesiva al automóvil? En el sector oriente, Geraldine, te encuentras con alcaldes que de repente dicen prohibido entrar los buses. Eso nos ha pasado. Eso no es ficción. No queremos que entren los buses porque la verdad, y te lo dice el alcalde en una carta en el Mercurio, con copia a todos los chilenos, a mí me elige la gente de Lo Barnechea. A mí me elige la gente de Lo Barnechea, por lo tanto la verdad es que a ellos me debo, no me venga a complicar, y si yo creo que hay una área zona en que no necesito buses, no lo voy a querer. Lo mismo te pasa con, en el fondo, esta segregación social además te marca modalmente, porque entonces quiere decir que hay zonas de la ciudad en la cual lo que prima es el modo dominante de los residentes, y si el modo dominante de los residentes es el automóvil, todo lo demás es secundario. Y eso se observa en determinadas zonas de la ciudad. Entonces, necesitamos una gobernanza metropolitana, y espero tengo una tremenda fe en el gobernador que hemos electo, y en la nueva institucionalidad, y espero que se vayan dando pasos en un sentido de hacerlo mucho más justo, más equitativo y más eficiente también, y que no tengamos este antagonismo respecto de ciertos modos de transporte más sustentables, y al mismo tiempo que se pueda generar una calidad del espacio público mucho más homogénea en la ciudad.
Yo creo que ahí hay una tremenda deuda, en que si yo te deposito sin decirte dónde tú estás en la ciudad, en una parte de la ciudad, y tú abres los ojos, tú vas a saber perfectamente que hay ciertas zonas donde estás, más o menos, o donde no estás. Y eso yo encuentro que es terrible. Muchas gracias. Rodrigo Mora. A ver, Perdón, nos queda poco tiempo, así que les pido es una súper buena pregunta. intervenciones Volvemos breves. al tema de la planificación urbana. Yo en ese sentido relevo el rol que ha tenido históricamente Germán Bannen. Germán Bannen fue básicamente el asesor urbano durante 30 años de la Comuna de Providencia, y lo fue además en el periodo de la dictadura, y con alcaldes históricamente en el fondo designados en su momento. Sin embargo, estos alcaldes tuvieron la visión de poner una persona que era visionaria. Entonces, Germán Bannen tenía un proyecto de ciudad que además era muy elocuente, muy poético al decirlo. Entonces, yo creo que al final tiene que ver con cuál es el rol que tú le asignas a planificar la ciudad, porque en el fondo la norma es la misma. O sea, en el fondo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en Chile opera para todas las ciudades del país, y para todas las comunas, sean de oriente o del poniente, digamos. Entonces, los mínimos de vereda, que en el fondo son insuficientes, en el caso chileno, pueden ser ampliados, pero eso va a depender de cuál es la importancia que le asigne, en este caso, el alcalde, o que en el fondo él designe para planificación la ciudad, a el movimiento de otros modos. Y entonces yo creo que tiene que ver, evidentemente, un tema de recursos, pero no solo un tema de recursos, sino que tiene que ver un tema de prioridades. Y en ese sentido, volvemos al mismo tema, cuál es el rol que se le asigna a la planificación urbana. Y ahí volvemos a lo que decía Juan Carlos, o sea, ¿quién me elige? Pero en el fondo, eso no solamente está anclado directamente a los recursos, también tiene que ver con cuál es la visión en el fondo de ciudad que se tenga. Y en ese sentido pueden haber excepciones, y por suerte, digamos, porque en el fondo hay otras posibilidades de hacer. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Natalia Escudero, por favor. Bien cortito, la pregunta es interesante, pero también hay que mirar, o sea, es interesante cómo observa esta persona el desarrollo espacial de la ciudad chilena, o de la ciudad, de la parte de la ciudad donde vivió. Aquí también, a ver, en función a que no ha habido planificación urbana por más de 4 décadas, es claro que las políticas públicas en Chile han incentivado el uso del automóvil, y solo basta mirar entonces cómo son los espacios del automóvil en la ciudad chilena, y en general están todos diseñados de manera correcta, funcionan bien, y el automóvil no tiene ningún corte en su desarrollo o en el espacio vial que tiene. No pasa lo mismo con la ciclovía, por supuesto, porque ni siquiera podemos hablar de ciclovías continuas y seguras, son espacios bien puntuales donde el ciclista puede desplazarse, pero no hay una continuidad, no hay un buen diseño. Los espacios públicos tampoco, la ciudad chilena, tienen un desarrollo, digamos, coherente, interesante, de un buen diseño urbano, y la red de transporte pública, hay unos atisbos en Santiago sin los corredores terminados, sin las vías exclusivas que funcionan bien, y no hablemos de regiones porque el transporte público es para ponerse a llorar, digamos. Entonces, si uno mira la ciudad chilena y los espacios de desplazamiento, el único que funciona y que siempre tiene dinero para inyectarle en construir nuevas carreteras, ¿no es cierto?, y en que se desplace bien, es el espacio automóvil. Y de ahí me parece muy pertinente la pregunta y la buena observación que hace esta persona. De hecho, hay barrios, por ejemplo, no sé, yo he andado alguna vez en Vitacura, y uno ve los estacionamientos y son 3 o 4 automóviles, ¿no es cierto?, veredas vacías, porque no anda nadie a pie, ¿se fija? Entonces aquí, de nuevo, la política pública se ha equivocado, porque no va a la sustentabilidad, y más encima ha incentivado desde todo punto de vista el uso del automóvil. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Con esto finalizamos esta ronda de preguntas del público. Agradezco mucho todas sus consultas, y le doy la palabra a mi colega Giovanni para esta última etapa, ¿no?, que se refiere a la identificación de los principales desafíos y acciones que proponemos como mesa, y el cierre. Gracias, Geraldine. Gracias a todos, tanto a los participantes como también a los que hicieron preguntas a través de YouTube. Como mencionaba Geraldine, como mencionábamos también al comienzo, la idea es poder cerrar este taller con los 3, 4, 5 desafíos que dejaríamos para
este nuevo Chile constituyente, pensando en movilidad y justicia espacial y pensando en lo que hemos venido conversando hasta el momento. Como le decía, creo que es tarea no tan difícil considerando el consenso transversal entre todos y nuestras intervenciones, así que hemos ido haciendo un resumen de los puntos principales que se han mencionado. Quería compartir para ver si efectivamente encuentra que esta definición de los desafíos es completa o necesita agregar algún otro punto, alguna dimensión. Un primer punto que surge con claridad es el tema de la planificación de los usos del suelo, la posibilidad de acercar las actividades a las personas y esto tanto para reducir el impacto que tiene en el medio ambiente la actual organización del uso del suelo, como también para reducir el impacto que tiene a nivel social en la experiencia de las personas, en los costos de los viajes, en esta segregación modal. Y para esto es clave el rol de la planificación, la posibilidad de introducir incentivos y regulaciones, y también pensando en una perspectiva institucional, es clave fortalecer los gobiernos regionales, protagonistas también en relación a este tema. Un segundo punto que me ha parecido que emergiera con claridad y con fuerza, el tema del diseño del espacio en escala micro y de las experiencias de las personas, tomándose también de ese concepto de la ciudad 880, entonces un diseño capaz de ser para todos y al mismo tiempo poder acomodar las diferencias, no solo socioeconómicas, sino también de edad, de género, etcétera, que también por ahora llevan a una diferente y desigual experiencia de la movilidad. Y en ese sentido es clave el rol de los gobiernos municipales. Se mencionaban hace poco la experiencia positiva históricamente de Providencia con Delman Banden, como la negativa más recientemente con referencia a Lo Barnechea. Y un tercer punto que quizá quedó un poco más escondido en esta segunda parte, pero también me parece haber surgido con fuerza en la primera ronda de intervenciones, el tema de las normas y también de los recursos, normas que se encuentran desactualizadas, desde la definición de la planificación hasta normas de diseño, las normas que regulan, por ejemplo, los tiempos semafóricos. Así que normas que necesitan esta actualización y de nuevo apuntan tanto a los gobiernos regionales como también a los gobiernos municipales como actores que pueden tomar un rol aún más protagónico de lo que ya han tenido, lo demuestra el caso de Santiago aquí presente, de Providencia, de Rancagua, etc. Entonces apuntando también a estas instituciones como clave para poder actuar en esta dirección. Sin embargo, se trata de una síntesis, incompleta necesariamente como cualquier síntesis, así que no sé si efectivamente reconocen que logra abordar los principales puntos que fueron mencionando en sus intervenciones, si hay algún elemento que falta, que se debiera agregar, y esto, para aclarar un pequeño detalle, eso porque eso quedaría como resultado tangible del trabajo de esta mesa. Tenemos otras mesas que se están desarrollando en paralelo sobre temas de vivienda, de resiliencia y de planificación y gobernanza, y quedaría un poco como resultado del trabajo de esta tarde. Carolina. Sí, Giovanni, súper buen resumen. Yo agregaría el tema de calidad del aire, porque hay mucho énfasis en calidad del aire en todo lo que es la leña, pero no en el tema de los modos motorizados. Y creo que hay una muy buena oportunidad de coordinación entre lo que es la planificación urbana y los planes de descontaminación. Por ejemplo, todo lo que comentaba Juan Carlos de planificación del suelo, redistribución del suelo, ¿cuánto de esto, o sea, cuántas medidas de planificación del suelo podrían mejorar la calidad del aire y no poner solo el énfasis en las restricciones o en el cambio de modos, porque volvemos a que la electromovilidad puede ser, o sea, se espera que sea la solución a todo, y la verdad que con el arbolado urbano o con la proximidad, ¿cierto? Podríamos mejorar mucho más la calidad del aire de la ciudad que vemos como cada día empeora más a medida que hay más motorización. Perfecto, gracias Carolina. Miguel, luego Geraldine. Gracias, Johnny. Bueno, bien puntual. Yo quiero agregar 3 puntos a lo que tú estabas mencionando
políticas públicas, políticas públicas y políticas públicas. ¿Y por qué? Porque lamentablemente si nosotros estamos hablando de planificación, estamos hablando de tomar medidas medioambientales, cualquier medida que tomemos en la ciudad, no puede ser que las personas que queden a cargo en esos puestos que tienen que determinar sean por 4 años. Cuando estamos hablando de planificación de una ciudad, tiene que ser a largo plazo, ¿ya? Porque en 4 años no se define nada. Estamos hablando en todo sentido, en todo sentido. Y ahí es donde tiene que quizás quedar en estos cargos públicos, que no sean de confianza, sino que sean cargos públicos técnicos. Eso. Muchas gracias, Miguel. Buen punto también de cómo funciona la máquina del Estado. Geraldine. Muchas gracias, Giovanni. Sí, yo añadiría un cuarto desafío, o quizás el primero un poco en la línea de lo que planteaba Carolina y que se asocie bien directamente, aunque sea obvio, pero yo creo que siempre hay que enfatizarlo, de cambio climático, inclinar la participación modal hacia la movilidad activa, descarbonización, y quizás en ese mismo punto podemos también mencionar lo que se ha destacado acá en cuanto a la electromovilidad, ¿no? Que bienvenida, pero mejor aún pirámide invertida y enfatizar en movilidad activa. Creo que ahí se podría formar un cuarto punto, y muy importante, claro, lo que se señaló Miguel, ¿no? O sea, el tema de la necesidad de políticas y programas más allá de los periodos de gobierno. Gracias, Geraldine. Natalia. Yo quisiera retomar lo que dijo Miguel y hacer un punto más específico dentro de una política pública, de elaborar una política de movilidad urbana sustentable que se base justamente en la red estructurante de transporte público eficaz, la red de sendas peatonales y la red de ciclovías. O sea, dejarnos de preocupar del automóvil ya fue bastante, no es sustentable, no lleva a ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces ahora hay que recentrar el foco, y esta política de movilidad urbana sustentable, que debería estar en relación, ¿no es cierto?, a esta nueva planificación urbana de la ciudad chilena, tendría que centrarse en esos 3 puntos. Eso sería, gracias. Gracias, Natalia. Juan Carlos. Sí, me gustó con esto que decía Miguel, de política pública, política pública, política pública. Yo lo pondría como regulación, regulación, regulación. La regulación de las ciudades, a mucha gente es como que si uno estuviese proponiendo volver al comunismo estalinista. Y la verdad es que nuestras ciudades requieren una profunda regulación. Regulación de incentivos, regulación de restricciones, ¿verdad? Regulación orientada a una visión para la ciudad. Nosotros tenemos una visión para la ciudad. ¿Cómo queremos que la ciudad evolucione? ¿Qué tipo de ciudad queremos tener? Y tenemos diagnósticos para el mundo. Y tenemos indicadores, ¿verdad?, que nos preocupan. Y nos preocupan profundamente al punto que uno podría asignarle, ¿no es cierto?, esos indicadores de desigualdad y segregación al desastre que tuvimos, ¿verdad?, al estallido social que nos terminó incendiando parte de la ciudad hace 1 año y medio atrás. Entonces creo que ahí hay un elemento fundamental que tenemos que tomar, que es darle a esta ciudad una visión de qué es lo que queremos y una regulación que nos permita avanzar en esa dirección, contra muchos de los prejuicios antirregulatorios, ¿no es cierto?, que tenemos heredados en nuestra sociedad. Pero tenemos que volver a confiar en la planificación, que es algo fundamental. Las ciudades que uno admira en el mundo son ciudades profundamente planificadas, profundamente planificadas. Entonces la pregunta es por qué nosotros en Chile permitimos que nuestras ciudades evolucionen de la forma que lo hacen, sabiendo que eso nos va a llevar en la dirección que nos ha llevado. Yo creo que, en mi opinión, ese es para mí es la principal deuda que tenemos, y espero que en los años que vienen podamos tomar el toro por las astas, que es un toro difícil de tomar, ¿verdad? Y lo podamos conducir en la dirección que realmente le conviene a todos, ¿no? Gracias, Juan Carlos. No sé si de los participantes alguien quisiera agregar algo. Tenemos todavía 1 minuto antes de ir cerrando. Como planificador urbano, estoy muy contento de escuchar ese alto énfasis en la planificación. No es la panacea, pero efectivamente ayuda como solución, como instrumento.
Sí, yo quería decir solamente, a mí me parece que es bien importante lo que acá, bueno, vamos a quedarnos con eso, políticas públicas, políticas públicas, políticas públicas, y normativa, 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 y también podemos añadir estándares, estándares, estándares. Yo pienso que hay igual esos instrumentos, y como bien señala, Juan Carlos, son importantes, ¿ah? Y se utilizan mucho en otros países. Entonces, sí, yo creo que es importante fortalecerlo, revisarlo. Muchos de estos son a escala nacional, yo creo que varios de estos pueden pasar a escala regional, ¿no? En un contexto constituyente que ojalá promueva la descentralización de forma más eficiente, ¿no? Pensar en los gobiernos regionales, en que también pueden surgir interesantes normativas e indicadores y estándares justamente desde el gobierno regional. Yo creo que ahí hay toda una oportunidad. Gracias, Geraldine. Gracias a todos también por esas consideraciones finales que creo que destacan una vez más como un tema aparentemente técnico, como la movilidad del transporte, en realidad es muy político, desde la intensidad de los instrumentos hasta las visiones de ciudad, de territorio que se pueden proponer, lo que muestra finalmente como el lema de esta mesa, movilidad y justicia espacial, no están descabellados, sino que está siempre muy fuerte esta dimensión también de visión y de carga política también. Quiero aprovechar para ir cerrando un poco el trabajo de esta mesa, agradeciendo quienes nos han seguido por YouTube en la transmisión de esta tarde, agradeciendo sobre todo quienes han participado en el trabajo de esta mesa. Lo leo siguiendo el chat: Carolina Rojas, Juan Carlos Muñoz, Miguel Olivares, Natalia Escudero, Rodrigo Mora y Geraldine Herman, que ha estado moderando esta mesa conmigo. Así que nuevamente agradezco su participación en esta instancia, pero tengamos pronto alguna ocasión, ojalá sea presencial, para seguir esta discusión y ojalá llevarla siempre un pasito más adelante. Nuevamente gracias y que tengan una muy buena tarde. Sí, muchas gracias a todos y todas, y nos quedamos por supuesto con el eventual pisco sour acá promovido por Juan Carlos Muñoz cuando el contexto sanitario lo permita, pero está muy registrado. A las 7 Ya lo llegamos, Juan prometió. Carlos, por si acaso. A las Está muy 7 bien. llegamos de la tarde, así que vaya a preparar Ya lo- tormenta. Ya lo prometió ya. Y se ha cagado. En la calle. Muchas gracias a todas y todos. Igual, Estén muy chao, bien, me gracias. debería encontrarnos. Gracias, Buena chao. conversa. Buena Chao. conversa. Estén bien. Mucho consenso. Chao. Chao, chao. Chao.